Buenos días a todas y a todos, comunidad universitaria. Buenos días a quienes nos ven y escuchan. Estamos este miércoles en el seminario permanente de incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos y mujeres en el deporte y actividad física. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el Enlace de Género del Campus Guanajuato les da la más cordial bienvenida a estos seminarios permanentes, reflexiones universitarias del género y los feminismos. Les recordamos que este año iniciamos ya en el mes de julio con 3 seminarios que esperamos que se conviertan en esto, en permanentes, y ahora tenemos 3 ediciones, una sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, 2 sobre la violencia de género en los espacios universitarios y 3 sobre la cultura institucional universitaria con perspectiva de género. Como todas y todos saben, estas sesiones las hemos realizado de manera virtual todos los miércoles a las 10 de la mañana. Iniciamos el 29 de julio y ya estamos empezando los cierres. El día de hoy cerramos este seminario y bueno, concluiremos el 11 de noviembre con el cierre de los 3. Hoy ya es la 13ª sesión y la última. Estamos ya muy contentas de poder concluir esta carrera que empezó, como les decíamos, el 29 de julio. Y bueno, para quienes nos siguen, les recordamos que pueden seguirnos en las cuentas oficiales de la Universidad de Guanajuato, Campus GTOUG, en Facebook y Ciudad UG. También en la página principal de la universidad, y desde estas cuentas pues nos pueden seguir en vivo y ahí plantear sus preguntas, comentarios o dudas a nuestras y nuestro ponente el día de hoy. Estamos aquí pendientes, es la doctora Vanessa Góngora, que hoy nos acompaña dando seguimiento a estas plataformas, tomará sus comentarios y los podremos estar transmitiendo al final de la sesión a nuestros ponentes. Como saben, tenemos también con el trabajo en estos seminarios el aula virtual Generando Igualdad, en la que esta sesión quedará grabada. Tendremos ahí materiales que nos han proporcionado las y el ponente para que puedan pues continuar aprendiendo de este importante tema. El día de hoy estamos muy contentas, nos acompaña la doctora Hortensia Moreno Esparza, el doctor Daniel Añorbe y la licenciada Mónica Miguel Muñoz Olmedo. En su momento haremos la presentación completa. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa, como ya les estaba comentando, nos resulta muy importante para cerrar esta serie de este seminario que iniciamos con la sesión de filósofas y filosofía feminista en las universidades. Hablamos también de la incorporación de la perspectiva de género en la ciencia política y la administración pública. Hablamos ya también de las mujeres en las ciencias exactas. Y nuestra anterior sesión de este seminario fue arte y feminismo. Hoy, pues hablamos de otro tema que también nos resulta sumamente importante y en el que consideramos que hay mucho trabajo todavía por hacer, que es en el de mujeres en el deporte y en la actividad física. Aquí, bueno, yo haré una pequeña presentación del tema para dar inicio con las intervenciones de nuestras invitadas e invitado. Como hemos dicho en cada sesión, el objetivo de este seminario propone reflexionar sobre la importancia de incorporar las aportaciones feministas y la perspectiva de género en los contenidos educativos del nivel medio, superior y universitarios, así como las estrategias didácticas para llevarlo a cabo. El tema de las mujeres en el deporte y la actividad física es un tema que naturalmente coloca la discusión en la estructura anatómica de los cuerpos, con una clara desventaja en los cuerpos de las mujeres, que muchas veces pasan por claras prohibiciones, como el que el deporte y la actividad física no son para las niñas. Sin olvidar que, como se enfatiza en la publicidad y promoción de muchas de estas actividades, al deporte se le asignan, entre otros valores, el esfuerzo y la competencia, tradicionalmente relacionados con el ser hombre. En el segundo sexo, Simone de Beauvoir ya explicaba esas diferencias sociales y no tanto biológicas que habían excluido a las mujeres de los deportes y de la actividad física. La pasividad que caracteriza esencialmente a la mujer femenina es un rasgo que se desarrolla en ella desde los primeros años, pero es falso pretender que se trata de una circunstancia biológica. En realidad, se trata de un destino que le ha sido impuesto por sus educadores y por la sociedad. Y explica Beauvoir:
En el deporte, y el fin propuesto no es un logro independiente de las aptitudes físicas, sino la realización de la perfección adecuada a cada organismo. El campeón de los pesos plumas vale tanto como el de los pesos pesados. Una campeona de esquí no es inferior al campeón más rápido que ella. Pertenecen a categorías diferentes, nada más. Son precisamente las mujeres deportistas las que, positivamente interesadas en su propia realización, se sienten con menos desventaja respecto al hombre. Cierro cita. Como veremos en las exposiciones de nuestras y nuestro ponente, el deporte y la actividad física es un espacio en el que se desafía el orden de género. Desde las primeras mujeres que claramente se rebelaron a las prohibiciones de practicar alguna disciplina deportiva, hasta aquellas que cotidianamente irrumpen en deportes que siguen considerándose masculinos. Irrumpen, pero también exigen condiciones igualitarias para desarrollarlo, acceso a becas, apoyos para equipo deportivo, acceso a responsabilidades de gestión y, por supuesto, condiciones laborales y salariales en igualdad que los hombres. Sin embargo, la necesaria perspectiva de género coloca otras demandas. Primero, el reconocimiento de la diferencia, en el que procesos como el embarazo, la lactancia y el periodo posparto requieren un tratamiento diferente, más allá de las dinámicas patriarcales ya establecidas. Y segundo, la visibilización de la desventaja estructural de las mujeres que obliga, desde el punto de vista de políticas públicas, la implementación de acciones afirmativas para promover el acceso y fortalecimiento de las mujeres a las actividades deportivas. No dudamos que los avances en el tema son muchos, que dentro de cada disciplina, que las organizaciones deportivas, las políticas institucionales han implementado importantes acciones para incluir a las mujeres. Pero el día de hoy queremos centrarnos en el papel que tienen las universidades en esta encomienda. El hecho de que cada vez más mujeres estén en la matrícula universitaria las acerca también a los torneos estudiantiles, las universiadas y apoyos específicos para su desarrollo. Ello quiere decir que debe existir una orientación consciente de la política institucional para garantizar que el acceso al deporte de las mujeres se dé en condiciones igualitarias y la realización de acciones específicas para eliminar las desventajas históricas de este grupo. Esto es lo que particularmente trataremos el día de hoy. Para comenzar, nosotras, como lo hemos hecho en cada una de las sesiones, tenemos preguntas guía que ya compartimos con nuestros participantes el día de hoy y las voy a leer. 1. ¿Cómo debe incorporarse la perspectiva feminista en la gestión del deporte en las instituciones de educación superior? 2. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las mujeres en la realización profesional de la práctica deportiva y/o la actividad física? 3. ¿Cuáles son los principales prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres realizarse, según sus propias expectativas y su potencial individual, en la actividad física y el deporte? 4. Desde su experiencia, ¿cómo puede favorecerse el acceso y promoción de las mujeres en el deporte? Y 5. ¿De qué forma la actividad física y deportiva puede promover la igualdad entre mujeres y hombres? Con estas preguntas estamos trabajando. La dinámica ya la hemos conversado también. Cada expositora y expositor tendrán hasta 20 minutos para presentar sus ideas. Yo estaré dándole seguimiento al tiempo para avisarle y al final esperamos tener un tiempo alrededor de 30 minutos para responder a quienes se estarán comunicando con nosotros en el chat de las páginas de Facebook que ya les mencioné. Y al final, bueno, esperamos tener un espacio, ¿no?, de hasta 3 minutos para hacer una conclusión de esta sesión y poder cerrar la mesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, iniciamos con la intervención de la doctora Hortensia Moreno y me voy a permitir leer una muy breve síntesis universitaria. Hortensia Moreno es profesora universitaria desde 1975, investigadora nacional nivel 2, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En 1990 fundó, junto con Marta Lamas, la revista Debate Feminista, de la que es directora desde 2016. Ha publicado novelas, cuentos, libros para niños, reportes,
reportajes, perdón, ensayos e investigación. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, literatura, cuerpo, identidad, deporte y educación superior. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Hortensia. Hola, buenos días. Pues primero, muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. Es uno de los temas que más me apasionan en la vida. Y bueno, pues como quedamos ayer, voy a tratar de hacer una muy rápida introducción al tema del lugar de las mujeres en el espacio deportivo y en el espacio de la actividad física, que desde luego pues requiere un encuadre conceptual y un encuadre histórico. Voy a poner mi temporizador porque, como notarán, conforme vaya yo agarrando un poquito de vapor, este tema es verdaderamente mi pasión. Es algo de lo que puedo hablar seguidas 24 horas sin descansar y no tomar agua ni nada, porque verdaderamente aquí encontré pues un espacio de investigación que se refiere precisamente al tema del género. Entonces, bueno, ya tengo mi temporizador activado para que me avise que ya pasaron mis 20 minutos y no pisotear el tiempo de las demás personas, que además me interesa muchísimo oír las participaciones de Daniel y de Mónica. Entonces, bueno, agradezco muchísimo la invitación, en particular pues a la doctora, déjenme ver, Vanessa Góngora Cervantes, perdón por la falta de memoria, pero bueno, y a todas las personas que participan en la organización de estos eventos, y pues entro al tema de inmediato. El asunto tiene que ver con muchas cosas, está muy desparramado por el espacio del mundo, pero bueno, fundamentalmente podríamos decir de manera muy rápida que el espacio deportivo es el último coto de exclusividad masculina en el siglo XX. En el siglo XX van cayendo poquito a poco todas las actividades que estaban prohibidas a las mujeres, desde la división sexual del trabajo, y lo que vamos encontrando es que no es sino hasta 1999, y esta es una fecha que a mí me gusta mucho porque pues es el final del siglo, ¿no? En que en la Ciudad de México ocurre un fenómeno muy interesante, y es el de que una boxeadora profesional pone un recurso de inconstitucionalidad a una fracción del reglamento de boxeo de la Ciudad de México que prohibía las peleas profesionales en la Ciudad de México. Digamos que este es un acto simbólico. Desde luego ya para 1999 el boxeo femenil ya existía en la Ciudad de México. Ya había inclusive participación de mujeres en torneos amateur, pero existía esta cláusula, que era una cláusula que además pues no era ni siquiera demasiado antigua, ¿no? O sea, era este reglamento databa más o menos de los años 40 y se había sostenido, y en ese momento pues nuestra abogada Laura Serrano, estudiante de Derecho de la UNAM, que quería participar en el boxeo profesional, se da cuenta de que ella está excluida de ese territorio por razones de género, y dice, pues la Constitución ya dice que los hombres y las mujeres somos iguales, que no nos pueden discriminar por razón de género. Mete el recurso de inconstitucionalidad, gana, y de hecho pues se reforma completamente el reglamento de boxeo de la Ciudad de México. Digamos, el hecho es simbólico porque es hasta finales del siglo XX, hasta el año 1999, cuando cae, digamos, el último bastión de la exclusividad masculina en el espacio deportivo. Pero de manera súper interesante, este hecho solamente subraya la circunstancia generalizada de que seguimos viendo el deporte como una actividad fundamentalmente masculina. Y aquí es donde entra pues el encuadre histórico que es necesario para entender cómo se ha simbolizado el deporte a lo largo de su cortísima historia. Pensemos en el deporte organizado, no como cualquier actividad física, sino como un campo, precisamente un campo en el sentido sociológico de Bourdieu,
un campo construido socialmente y simbólicamente que tiene una característica muy particular. Digamos que aparece el deporte organizado solamente a mediados del siglo XIX. No es que la gente no hiciera actividades físicas o que no hubiera juegos y competencias a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero el deporte moderno, como lo conocemos ahora, es un fenómeno que aparece estrictamente en el siglo XIX y aparece con un mensaje de género fundamental. Según los historiadores del deporte, yo le recomendaría mucho, sobre todo a Norbert Elias y a Eric Tuning, que tienen un libro precioso sobre el deporte. Lo que ellos dicen es que la actividad organizada deportiva se empieza a dar en el siglo XIX en las escuelas públicas en Gran Bretaña. En Gran Bretaña aparece una preocupación bastante generalizada en todo el mundo occidental, que es el miedo de que los varones no tengan un espacio suficiente de masculinización. Vamos a pensarlo así. La cultura occidental reconoce en ese momento que para producir la masculinidad o para producir a un hombre con características de masculinidad, hace falta que haya instituciones que produzcan precisamente todo lo que definimos como masculinidad, digamos, la fuerza, la entereza, el vigor, la determinación, el valor, que eran valores que estaban pensados, por ejemplo, en relación con instituciones como el ejército. ¿En dónde se produce masculinidad? Bueno, se produce en esos espacios cerrados, exclusivos, ciertamente exclusionarios de las mujeres, donde los hombres aprenden a ser hombres. Hay una intuición muy clara de que la masculinidad no se da de manera espontánea. Aunque claro, todo esto está muy revuelto con ideas de que el sexo y el género son naturales, pero bueno, vamos a escuchar estas intuiciones porque son súper interesantes. Entonces, ¿qué es lo que ve el siglo XIX? Pues el siglo XIX, por un lado, ve que las actividades físicas fuertes, digamos, las actividades del trabajo en el campo o la guerra, están empezando a desaparecer del panorama de la vida urbana. Y entonces temen que los niños y los muchachos dejen de tener espacios de endurecimiento, espacios de producción de cuerpos fuertes y cuerpos disciplinados, cuerpos que sean capaces de lograr cosas que las mujeres no pueden hacer. Digamos que acuérdense que siempre en la definición de masculinidad, nuestro referente más inmediato siempre va a ser lo femenino y las mujeres. ¿Qué es lo masculino? Pues aquello que no es femenino, aquello que no somos las mujeres. Entonces, en relación con el problema que está sintiéndose en el siglo XIX, se piensa que hay una especie de feminización de la vida social. Ciertamente, pues hay un cierto equilibrio de las condiciones de vida de las mujeres, aunque el siglo XIX es un siglo particularmente misógino, pero bueno, la cultura y todos los que enarbolan el pensamiento hegemónico en ese momento, pues, que son pues moralistas, periodistas, filósofos, médicos, varios profesionales que están pensando el género, todavía no le dicen género, desde luego, nosotros usamos esa atribución de manera anacrónica, pero bueno, quienes están pensando el tema de la diferencia entre hombres y mujeres y el tema de la obligación de los hombres de convertirse en hombres verdaderos, digamos, entre comillas, todos estos empiezan a reflexionar y temen que esta feminización de la vida social afecte de manera negativa a estos hombres que además están siendo llamados para convertirse en los líderes de la vida política en Gran Bretaña, en el imperio. Y entonces se inventa el deporte en estas escuelas que van a producir precisamente a los líderes que tienen que ser, digamos, tienen que tener una
masculinidad paradigmática. Y ahí empieza este proceso, que es un proceso además precioso, ¿no? Es un proceso súper interesante, en el que de pronto juegos pues más o menos tradicionales van a adquirir una reglamentación que se va a codificar a lo largo del siglo XIX y el inicio del siglo XX en una posibilidad de internacionalización. Esta es una de las características del deporte moderno, que se trata de una institución que reglamenta para que los juegos que se llevaban a cabo antes de manera local puedan realizarse de la manera más universal posible. Y bueno, una de las situaciones que va a reflejar esta tendencia a la internacionalización, es decir, al hecho de que un deporte, para hacer deporte, se tiene que jugar igualito aquí y en China. Tiene que aparecer una reglamentación, por ejemplo, que diga de qué tamaño tienen que ser las canchas, de qué tamaño tienen que ser las pelotas, cuánto tienen que pesar. Es decir, toda esta idea de que para poder competir hace falta un sistema de medición, que sea un sistema de medición totalmente estandarizado y acordado además, bueno, pues por cuerpos colegiados internacionales que van a permitir o no, ¿no? La entrada de reglas nuevas y todas estas cosas que tienen que ver, bueno, con los comités olímpicos y todas estas cosas. Decía yo, el primer momento de pues realización total de esta idea de la internacionalización del deporte, pues va a ser los Juegos Olímpicos inaugurados en 1896 por el barón de Coubertin, que además en su discurso inaugural es clarísimo. En el discurso inaugural de los modernos Juegos Olímpicos, el barón de Coubertin ya está diciendo, esta es una actividad no para las mujeres no deben hacer deporte. Y de hecho hay una tendencia interesantísima en todo este complejo de pensadores, médicos, periodistas, moralistas, filósofos, respecto de que, de hecho, la actividad física es negativa para las mujeres. Hay inclusive manuales médicos muy interesantes. Todo esto es una historia de veras fascinante, en donde dice que la actividad física de una mujer embarazada debe ser ninguna, nula, que se tienen que estar quietecitas, que no deben de prácticamente caminar. Digamos que todos estos prejuicios que se van elaborando, pues tienen una fecha de nacimiento muy cercana, ¿no? O sea, ocurre en el siglo XIX, se ponen en acto en el siglo XX y muy rápidamente las desechamos por estúpidas, ¿no? O sea, porque verdaderamente eso de que una mujer embarazada o no embarazada no se deba mover, pues es una de las maneras de producir esa supuesta fragilidad femenina que en el siglo XX va a estar atribuida a la naturaleza del ser femenino. Se va a pensar que las mujeres no podemos estar en el campo deportivo porque nuestra biología nos lo impide, cuando en realidad el hecho de no estar en el campo deportivo es lo que está produciendo estos cuerpos frágiles que no pueden levantar una maleta y que necesitan ayuda para todo. Y esta figura de la feminidad como fragilidad, de la feminidad como pasividad, que pues tiene ciertamente componentes todavía presentes en la cultura actual. Bueno, pensando en esto, abordaría alguna de las preguntas que ustedes ya han formulado, que tienen que ver con el hecho de que a pesar de este nacimiento, a pesar de este momento de definición del deporte en el siglo XIX, lo que vamos a ver, sobre todo a lo largo del siglo XX, es una incorporación de las mujeres al espacio deportivo que va creciendo, digamos, en los primeros, si ustedes ven un cuadro en el que vean la participación femenina en los Juegos Olímpicos de verano a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, pues lo que van a encontrar es que la fracción de mujeres va aumentando desde cero, ¿no? En las primeras, hasta
ya casi 50%. La verdad no tengo el dato de Río de Janeiro y estaba yo esperando con muchísima ilusión los Juegos de este año y no hubo y sufro mucho, como me imagino que todas ustedes, extrañando esa fiesta maravillosa del despliegue del cuerpo humano, femenino, masculino en todo su esplendor. Pero bueno, eh, sé que el 12, que fue Londres, ¿no? Era 40 y tantos% de participación femenina, y esto significa que no solamente hay una capacidad de participar en los Juegos Olímpicos, sino que también hay un interés creciente de las mujeres y de las niñas en jugar. Yo creo que el deporte está íntimamente, profundamente relacionado con el tema del juego y que la exclusión cultural de las mujeres del espacio deportivo está emparejada con la exclusión de las mujeres en el espacio del juego. Las niñas juegan menos que los niños. Las niñas tienen que hacer mucho más trabajo doméstico que los niños. Ya desde las más tempranas edades vamos a ver que esta división sexual del trabajo se va cumpliendo con muy diferentes pues, modalidades, y una muy, muy importante es esta de que las niñas no tienen los mismos juguetes que los niños, y a las niñas no nos prestan los juguetes de los niños. Miren, yo tengo un ejemplo que es un ejemplo muy, muy importante, porque estaba yo pensando, bueno, 1999, wow, eso es muy reciente para mí, ¿no? Que yo que ahora estoy cumpliendo 67 años, entonces, bueno, 1999 pues ya es prácticamente mi vida. Pero resulta que tengo otra fecha que es mucho más reciente, y ese es 2020. En 2020, en marzo, poquitito antes de que nos mandaran a encerrar a nuestras casas, logramos, a partir de una, pues, labor de cabildeo y de grilla impresionante, logramos que por primera vez en la historia de la ciudad universitaria, que se fundó en 1953, piensen esto, ¿no? Entonces, hasta 2020, casi 70 años después, logramos que el equipo Pumas femenil jugara en el estadio universitario. Por primera vez, esto pasó el 14 de marzo de este año. Nunca antes había habido un juego de el partido del equipo femenil de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México. Digo, desde luego es un triunfo, pero también es un escándalo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que sigue habiendo una hegemonía varonil en el campo deportivo. Sigue habiendo un prejuicio enorme en contra de las mujeres deportistas. Sigue habiendo una campaña mediática intensa en contra de las figuras femeninas vigorosas, fuertes, que ganan, que compiten, que pegan, que brincan. Y sigue habiendo la idea de que a las mujeres no nos interesa el deporte. Hay muchas derivaciones a este respecto, y estas derivaciones tienen que ver con la última idea que voy a decir, porque ya se me va a acabar mi tiempo, que es, hay unas investigadoras feministas que proponen la idea de que somos educados en dos culturas contrastantes, hombres y mujeres. Se nos enseña a ser hombres y mujeres en espacios distintos. Entonces, estas feministas hablan de una cultura de cancha en oposición con una cultura de recámara. A las niñas nos convencen desde muy temprano que nuestro espacio es mejor estar en la recámara, que es cerradita, guardadita, donde nos podemos mirar al espejo y enchinarnos las pestañas y probarnos ropa entre nosotras en grupitos chiquitos, y no hacer cosas feas como competir y desplegar la fuerza del cuerpo. Los niños, en cambio, pues crecen en el exterior, crecen en la cancha deportiva y crecen en eso de estar pegándole a la pelota y peleándose entre sí, viendo a ver cuál es el más fuerte. Y esto produce pues dos formas diferentes de concebir
la idea del cuerpo, el cuerpo femenino, que se identifica feminidad con fragilidad y ciertamente muchas niñas, este es un dato que está estudiado, muchas niñas abandonan el deporte porque empiezan a sentir que se ponen muy musculosas y entonces ser musculosa está en contra de la idea de la feminidad hegemónica. Y esto, bueno, pues tiene repercusiones muchas porque pues el deporte debería ser simplemente un derecho humano porque el deporte es una fuente de enorme riqueza corporal, cultural, etcétera. Bueno, pues yo concluyo porque ya se me acabó mi 20 y ahora me gustaría muchísimo escuchar lo que tienen nuestras otras ponentes, nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hortensia. Pues creo que estamos reflexionando muy bien pues estos cuestionamientos que nos interesa dejar en lo que corresponde a la formación universitaria, ¿no? Porque una buena parte, cuando planeábamos cuáles serían los temas, pues nos parece que una buena parte de este tema del deporte y la actividad física, pues es evidente que se ha colocado todavía pues fuera de lo que son a veces actividades obligatorias, ¿no? Formación obligatoria y bueno, todavía sigue quedando un poco por ahí como optativo y bueno, pues entre todo esto que ya nos estás platicando relativo a cómo nos educan, nos construimos en términos de ser mujeres y ser hombres, pues a veces la opción es no practicarlo, ¿no? No está, digamos, como una necesidad y bueno, me da mucho gusto que concluyas diciendo y poner al deporte como un derecho humano, ¿no? Como parte de estas condiciones de vida que necesitamos y que deberíamos estar impulsando en nuestras niñas. Muchas gracias, Hortensia, por tu participación. Bueno, continuamos ahora con el doctor Daniel Añorbe. Él es, en este caso, nuestro invitado de casa. Siempre tenemos a alguien invitada de nuestra universidad. Y Daniel es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí se encuentran, mira. Maestro en Ciencia Política por la Universidad de York en Canadá. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En 2017 fue el profesor McDougall en la Universidad de West Virginia. Ha escrito más de 40 artículos, capítulos y libros sobre temas como geopolítica del espacio postsoviético, deporte, inclusión y globalización, para diplomacia y política exterior estadounidense. Ha fungido como evaluador nacional e internacional de programas de licenciatura y posgrado y es autor del libro Liga MX Femenil, Cambios Domésticos, Influencia Internacional y Desafío al Status Quo en el 2019. Adelante, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Rosalba. Gracias, Vanessa. Gracias al Campus Guanajuato. Me encantó la presentación, la ponencia, la charla que nos brinda Hortensia de entrada, recordándonos lo importante de ese libro toral de los Founding Fathers de la disciplina de la sociología del deporte, de Norbert Elias y Eric Dunning, ¿no? Un deporte apasionante que siempre recomiendo a los alumnos. Me gusta cómo haces este contraste entre 1999 y 2020 y cómo persiste en una serie de aberraciones hasta bien entrado el siglo XXI, ¿no? Sí, a mí, como estudioso de la Liga MX Femenil, me puede mucho, aparte como universitario, como alguien que creció, porque mi madre toda la vida trabajó en la UNAM, en Torre 2 de Humanidades, me puede mucho que el único equipo que se rehusaba a permitir el juego dentro de su estadio de varones, dentro del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria San Las Pumas, finalmente esta barrera, esta prohibición tonta, sobre todo para una casa de estudios, parece haberse ya derribado. A mí me hicieron llegar un catálogo igual que ya presentó Rosalba, de 5 preguntas. Y me di a la tarea de básicamente hacer una especie de respuesta como si fuera una entrevista. Y me voy a permitir leer las 5 preguntas con las respectivas respuestas que brindo a estas.
La primera pregunta que se formula es, ¿cómo debe incorporarse la perspectiva feminista en la gestión del deporte en las instituciones de educación superior? Bueno, yo desconozco cómo podría incorporarse la perspectiva feminista en la gestión del deporte. Lo que sí me parece más o menos evidente es que existen una serie de experiencias, entre ellas la canadiense, la española, la estadounidense. Dichas experiencias van desde el establecimiento de cuotas de género para todos los actores involucrados, deportistas, entrenadores, directivos, árbitros, hasta una política como la ensayada en Estados Unidos y en menor medida en Canadá, que tiene que ver con el condicionamiento de fondos federales para infraestructura y programas deportivos. De esta forma, lo que se conoce como la legislación de Title IX de 1972 parte de 3 fundamentos en materia deportiva. El primero es la participación. Title IX mandata oportunidades equitativas para hombres y mujeres en la práctica del deporte, aunque ciertamente no exige que las instituciones ofrezcan exactamente los mismos deportes, pero sí exige una oportunidad de jugar por igual para hombres y mujeres. El segundo punto tiene que ver con las becas universitarias para atletas. Title IX mandata que el monto en dólares recibidos por becas por atletas hombres y mujeres sea proporcional a la participación en los programas deportivos. Esto permite desmarcarse de la lógica de las ventas o ingresos generados, con lo cual no se vincula directamente al mercado, en donde las mujeres originalmente hubieran resultado las grandes perdedoras. Y la tercera, podríamos decir, como otros beneficios. Title IX mandata un trato igual para hombres y mujeres en los siguientes aspectos: equipamiento, programación de juegos y tiempos de entrenamiento, viáticos diarios, acceso a programas de tutorías, entrenadores, casilleros e instalaciones para la práctica y la competencia, instalaciones y servicios médicos, instalaciones y servicios tanto de alojamiento como de alimentación, publicidad, promoción, servicios de apoyo, reclutamiento de estudiantes atletas. Esto no es todo, pero es lo más importante. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades que encuentran las mujeres en la realización profesional de la práctica deportiva y o la actividad física? Considero que debemos ser cuidadosos en no confundir la actividad física, lúdica y recreativa con la actividad deportiva profesional. Respecto a la primera, la actividad física no propiamente deportiva, pensando en las características que nos proporciona en su obra clásica de 1978 el gran Alan Goodman, que se resumen en la racionalidad y estandarización de tipo weberiano que tiene el deporte como institución moderna y desde luego capitalista, las barreras son diferentes a las que enfrentan las mujeres como atletas profesionales. En el caso de la práctica lúdica, informal, recreativa o lo que hoy conocemos simplemente como el fitness, las mujeres suelen enfrentar obstáculos que tienen que ver con el tiempo libre disponible, como ya mencionaba Hortensia, producto de lo que en algunas ubicaciones geográficas, en ciertas culturas con un mayor machismo y patriarcales, siguen siendo consideradas como obligaciones domésticas de las mujeres: el cuidado y mantenimiento del hogar y de quienes habitan en este, el cuidado de los hijos, incluso de otros menores con los que se cohabita. Sin embargo, es preciso señalar que existen diferencias entre y al interior de los países. Hay sendas diferencias entre clases sociales, grupos étnicos, grupos religiosos y desde luego también vinculados a la escolaridad promedio dentro de un hogar. Esto lo sé por el trabajo de campo, encuestas y entrevistas que llevamos a cabo durante mi estancia sabática en el Colegio de la Frontera Sur en 2018 y 19 con Angélica Aremi Evangelista. Una cantidad importante de mujeres reporta también la falta de vestidores, la inseguridad en el transporte público, las faltas de respeto de varones dentro y fuera de la cancha, así como el acceso restringido, muchas veces en horarios poco convenientes y por espacios de tiempo menores a los que tienen acceso los hombres. En no pocos testimonios está presente la queja de que los horarios sobrantes, las migajas, los horarios no deseados por los hombres, son los que se dejan para que las mujeres lleven a cabo su actividad física recreativa. Ahora, por lo que toca al deporte profesional, las barreras permanecen, pero son de otra naturaleza. Honestamente, no creo que la cuestión del prejuicio social abierto y o los comentarios denigrantes sean un factor crucial que inhiba la participación de atletas de alto rendimiento. Lo que sí alcanzo a ubicar es una desigualdad estructural, pero sobre todo atendiendo a supuestas racionalidades
en realidad muchas veces carente de fundamentos de exclusiones propias del mercado. Aquí tomo como referencia mi estudio de la Liga MX femenil durante sus 2 primeros años de vida, es decir, del verano del 2017 al verano del año 2019. Aunque existen diferencias reglamentarias que, a fuerza de ser honestos, tienden a desaparecer vis a vis los reglamentos del fútbol sin adjetivación, es decir, el de los hombres, hay una serie de brechas de facto y no de jure. Los horarios y días de la semana en los que las mujeres juegan, la transmisión de partidos en TV por cable para las mujeres versus la transmisión abierta y gratuita para los partidos de los hombres. El pírrico y aún lento crecimiento de la cobertura en medios impresos y medios audiovisuales de la Liga MX femenil. Mientras que los hombres, salvo casos dramáticos, juegan en estadios profesionales con asistencias que rondan los 25,000 espectadores promedio por partido, para las mujeres la asistencia promedio no llega ni a los 3,000. Y no es raro jugar una cantidad importante de partidos en estadios secundarios, viejos, en canchas de entrenamiento de los varones, en el club o en instalaciones francamente barriales. Esto incluso llega a suceder en partidos de la liguilla, semifinales, incluso en la final, lo cual sería simplemente impensable para los varones. Podría hablar horas, como decía Hortensia, sin problema alguno, pues me apasiona, con gran lujo de detalles sobre las brechas en la Liga MX femenil, pero este no es el caso. Las cuestiones salariales, sindicales, los traslados en camión en lugar de en avión, son situaciones que apenas hace 2 días, el lunes 26 de octubre, me confirmaban de viva voz jugadoras profesionales de la Liga MX femenil. En resumen, las diferencias son insultantes, pero también tienden a cerrarse y a denunciarse. Hoy las mujeres valientes en los medios que escriben prolíficamente sobre las barreras, pienso en Heréndira Palma, en Beatriz Pereira, en Tatiana Briceño aquí en León, por no mencionar a una catedrática de gran renombre y trayectoria como Elvira Hernández Carballido, que desde los años 90 del siglo XX ya escribía mucho sobre las mujeres en el deporte. La tercera pregunta que se formula y que va aterrizándose ya hacia el ámbito universitario cuestiona: ¿cuáles son los principales prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres realizarse según sus propias expectativas y su potencial individual en la actividad física y el deporte? Voy a decir algo que sé de antemano no va a gustar, pero estoy convencido que el mundo académico no puede tener miedo al disenso, a provocar el debate basado en cifras y números duros, aunque existan ciertas corrientes dentro del feminismo, que es muy amplio, que se caracterizan por estudios teleológicos, los cuales son completamente contrarios al espíritu científico. Algo que no me dejarán mentir profesoras, alumnas de la Universidad de Guanajuato, es mi molestia ante la victimización que creo no abona mucho a las reflexiones serias e informadas. En la pregunta 2 hablé de forma extensa sobre prejuicios y estereotipos, muchos de ellos basados en supuestas razones de mercado que explicarían las diferencias salariales de cobertura de medios entre hombres y mujeres deportistas. Sin embargo, creo que hay una dosis de culpa dentro de los movimientos feministas por no hacer sino recrear lo que son una serie de prejuicios y estereotipos en los cuales se magnifica, se exagera y se denuncian supuestos hechos o condiciones cuando estos han sido superados. Así, en no pocos eventos y obras, como la de Dosal Mejía y Capdevila, reciente de 2017, he escuchado y también leído aseveraciones sin fundamento alguno, sin rigor. Algunos académicos y activistas afirman que las mujeres toman parte en el mundo deportivo, siempre y cuando se limite a juegos y actividades que no transgreden los cotos deportivos de los varones, que juegan pero en deportes estéticos y o que resaltan la gracia y la belleza de las mujeres. Esto no es cierto. 2 encuestas llevadas a cabo, una en San Cristóbal de las Casas y otra en Guanajuato, nos permiten ver que en uno y otro caso, el o la atleta más conocido en México, más mencionado por quienes responden, no es un varón, sino es una mujer. Se trata de Ana Gabriela Guevara, por encima de Chicharito, por encima de Saúl Canelo Álvarez. También se puede ver que entre las 10 atletas más reconocidas, 6 de ellas son atletas que han destacado en deportes de contacto, en el fútbol. En síntesis, deportes que difícilmente se pueden considerar como de gracia, delicadeza y o estética femenil, lo que esto signifique.
En gran parte, estos prejuicios deben adjudicarse a la falta de continuidad en estudios como el llevado a cabo por InMujeres y la CONADE en el año 2005 y que no se ha repetido hasta la fecha. Esta inexplicable interrupción de los estudios de las mujeres en el deporte difícilmente pueden ser achacadas al patriarcado y o al machismo. Al no existir datos fuertes, al no existir estudios diacrónicos, se favorecen estudios que sacan conclusiones no de la realidad, sino de prejuicios, de imaginarios, de una pesada continuidad en donde indudablemente hay un cambio y una evolución social, si bien es cierto, reconozco, es incompleta e insuficiente. La penúltima pregunta que se hace es, desde su experiencia, ¿cómo puede favorecerse el acceso y promoción de las mujeres en el deporte? En un estudio que hicimos en coautoría en el año 2015 con Vanessa Góngora, aquí presente, y Fernando Díaz Pérez, pudimos ver en una investigación seria y sólidamente documentada que el acceso, promoción y sobre todo el éxito de las mujeres en el deporte no es monocausal. Cierto, siempre existirá el factor del esfuerzo individual, del apoyo familiar, esto es innegable. Sin embargo, el enfoque de la cultura del esfuerzo de la mujer luchona es francamente reduccionista. Identificamos en aquel estudio que prácticamente en cualquier país con acceso, promoción, participación creciente y resultados olímpicos pasaban por la firma y ratificación de instrumentos internacionales, CEDAW, Declaración de Brighton, declaraciones subsecuentes como las que emanan cada 4 años del International Working Group on Women and Sport. También pasan desde luego por el reconocimiento a nivel constitucional y o de gabinete de un Ministerio del Deporte, por la relación entre el número de personas por instalación deportiva existente y desde luego por políticas públicas entre las cuales se ven mejores resultados cuando existen acción afirmativa en el deporte y cuando el financiamiento federal está condicionado al cumplimiento de ciertas cuotas de género, como son los casos de Canadá y de Suecia abordados en aquel estudio. Por último, pero quizá lo más importante, se identificó que la matriculación creciente de las mujeres, la cual, por ejemplo, en México rebasa en el nivel superior a la de los hombres, explica gran parte del acceso, promoción y competitividad de las mujeres. Un indicador casi inequívoco, lo mencionaba Hortensia de alguna manera, un auténtico preludio del éxito olímpico resulta ser el éxito en las universidades mundiales. La primera medalla de oro de una mexicana se da en el año 2000, Soraya Jiménez. La primera medalla de una mexicana se da en una universidad de 1995, mientras que en el periodo que va de 1995 a 2003, solo en una ocasión de 4 se logró un 50% o más de las medallas de la delegación mexicana obtenidas por mujeres. Entre el año 2005 y 2017, las atletas mexicanas han logrado más de la mitad de las medallas mexicanas en 5 de las 7 universidades celebradas en dicho periodo. Hablando de la Liga MX femenil, una de las finales disputadas entre las Tigres y las Rayadas arroja que de las 22 mujeres en la cancha, 8 de ellas eran futbolistas que habían sido desarrolladas competitivamente en una institución educativa como el Tecnológico de Monterrey. Finalmente, la última pregunta y la que se conecta directamente al espíritu de la conferencia de hoy. ¿De qué forma la actividad física y deportiva pueden promover la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte universitario? De muchísimas formas, y me atrevería yo a decir una vez más, sabiendo que no gustará lo que diré, que la igualdad entre hombres y mujeres se verifica literalmente en la cancha, en el terreno de juego y con actividades y pedagogías de tipo hands-on prácticas. El deporte es virtuoso porque pone en práctica y permite desarrollar el potencial del ser humano de manera práctica y no solo discursiva. Yo estoy convencido que las brechas se acortarán y los mitos se harán trizas, en la medida en que exijamos que la igualdad y el performance hablen en la piscina, en el campo traviesa, en la cancha de Roland Garros, así como en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Como académico, siento la responsabilidad de documentar fehacientemente lo que pasa, lo que se puede constatar no tanto por el discurso, sino por indicadores medibles. Así, pese a que Catherine Switzer corrió el maratón de Boston de 1967 y se creía que las mujeres no serían viables en la maratón por razones de mercado y televisión, pues el diferencial de tiempos era abismal,
entre hombres y mujeres. Hoy podemos ver que el tiempo en que se corría la maratón en 1967, 3 horas 21 minutos, una campeona recorre la misma distancia en la misma ciudad en 2 horas y 21 minutos, es decir, en 1 hora menos. Los hombres corrían dicha distancia en 1967 en 2 horas y 15 minutos y hoy lo hacen en 2 horas 7 minutos. La diferencia hombre-mujer, que era de más de 1 hora, hoy no llega a los 15 minutos, 14 minutos para ser exacto. Finalmente, y dando a conocer no solo lo que se podría hacer, sino lo que ya se hace en nuestra casa de estudios, existen ya deportes unisex y unicapacidades como tiro en braille, que debimos de haber jugado en abril, pero por COVID no lo hicimos. Deporte que tiene como objetivo no solo la participación creciente de mujeres en el deporte, sino simple y llanamente la participación de seres humanos, derribando diferencias sexuales, étnicas, religiosas, de identidad colectiva y de capacidades diversas. Muchísimas gracias, espero no haberme excedido en el tiempo. No, está muy bien en el tiempo, justo te sobraron 2 minutos. Pues me parece que tu ponencia sí nos pone aquí en temas para el debate, temas, digamos, pues que son posiciones que tendríamos que estar revisando, relativas, pues como iniciamos diciendo, ¿no? Con esta forma de mirar, digamos, las canchas parejas, pero bueno, a veces hay canchas en las que no, efectivamente, las diferencias que colocan las instituciones pues no nos ponen en las mismas condiciones, pero creo que los datos que nos proporcionan pues ayudan también a ubicar cómo en este tiempo, digamos, todavía hay muchos retos que tenemos que ir revisando, sobre todo pues con lo que corresponde al propio desempeño de las mujeres y los hombres, ¿no? Me parece que habría que continuar el debate, pero bueno, ahora toca el turno a Moni. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Moni, déjame encuentro tu presentación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para continuar tenemos a Moni. Con Moni cerramos la ronda de presentaciones. Ella es la licenciada Mónica Miguel Muñoz Olmedo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Defendió la tesis ¿En qué cancha juegan las mujeres? Un análisis multidisciplinar de la Liga MX. Moni cuenta con varios diplomados y talleres sobre litigio estratégico de derechos humanos de las mujeres, atención psicosocial a la violencia de género, perspectiva de género y derecho deportivo. Ha participado en congresos internacionales sobre derecho deportivo, un encuentro nacional de abogados deportivos y actualmente está cursando un diplomado sobre derecho deportivo orientado al deporte adaptado. Desde los 5 años ha sido deportista, ha practicado lucha olímpica, judo y sambo, ha representado a México y a la Universidad de Guanajuato en varios certámenes internacionales, fue participante de los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010, en Campeonatos Panamericanos, Guadalajara 2011, en el que obtuvo el 5º lugar, Paraguay 2016 y Colombia 2017, ambos con medalla de plata, Campeonatos Mundiales, Bulgaria 2016 y Rusia 2017, 8º y 5º lugar respectivamente. Así que Moni es una muy buena representante institucional del deporte. Adelante, Moni. Hola, buenos días. No sé si me escucho bien, antes que nada. Sí, muy bien. Sí. Ok. Bueno, antes que nada, pues les agradezco un montón la invitación. Creo que este tema pocas veces lo traemos a cuento como algo importante, ¿no? Siempre se habla del desarrollo integral de las personas, pero como que el deporte trae por ahí una deuda, ¿no? La verdad es que me ha sido muy importante escuchar a la doctora Hortensia, al doctor Daniel, siempre en estas reflexiones que se hacen, coincidiendo en un montón de puntos con ellos. Y bueno, a mí me gustaría de entrada recordar una frase que en su momento yo puse en el inicio de mi tesis, que decía: Sofía necesita una cancha propia para jugar.
Sofía hace referencia en este caso al personaje de el ideal de la educación que debía de recibir Sofía, quien es el personaje femenino del libro de Rousseau, que se llama El Emilio, ¿no? Habla de que Sofía debe de ser abnegada, debe de ser entregada, debe de ser educada para no contestar, para obedecer de cierta manera, ¿no? Y cuando yo hablaba de que Sofía necesitaba una cancha propia para jugar, eh, creo que no estaba realmente dimensionando a lo que estaba tirándole en ese momento, ¿no? Y es que efectivamente, o sea, las mujeres necesitamos espacios propios para hacer deporte, para acceder a este derecho humano que hoy se ha convertido en parte en un privilegio, pero también creo que no solo necesita una cancha, Sofía necesita un dojo, Sofía necesita una pista de atletismo, Sofía necesita incluso poder salir a la calle sin que le pase nada, ¿no? Pensar en salir a hacer deporte y saberse regresando a casa con toda tranquilidad, ¿no? Algo que me ha llamado o que me parece importante siempre señalar es que eh, muchas veces he tenido o he pensado que la práctica del deporte, más allá de una actividad para embellecer el cuerpo, como muchas veces no lo quieren señalar, para más allá de de este tipo de señalamientos que se hace o de las diferencias que se hace entre las distinciones de cuáles son las disciplinas para nosotros como mujeres y cuáles son las disciplinas para los hombres. Creo que, bueno, en este caso, es sencillo notar que no todas las mujeres pues hemos tenido acceso al deporte, pero también dejar como claro el de cierta forma, ¿por qué no? Y bueno, aquí me gustaría leer algo que escribí que dice, hacer deporte implica un conocimiento del cuerpo, conocer su capacidad, incluso desconocerla para ignorarlo y cumplir una meta. Hacer los añicos para demostrar cuán importante es nuestra medalla siguiente. Implica aprender a tomar decisiones, lidiar con la frustración, ser disciplinadas, aferrarnos a lo que pensamos y soñamos, saber que para poder lograr algo tendremos que esforzarnos, nos obliga a defendernos, a competir aún bajo el fair play. Y todo esto no es de mujeres. Creo que algo muy importante que, que he aprendido o que se tuvo que aprender durante la práctica del deporte es que este tipo de actividades no gustaban o este tipo de situaciones que se aprenden, este tipo de habilidades que se aprenden no gustan del todo hacia afuera, ¿no? Y menos porque aprendiendo a hacer deporte, haciendo deporte, vas a conocer tu cuerpo, vas a conocer tus limitaciones, que son cosas que normalmente a las mujeres no se nos permite, ¿no? No se nos permite poner en la mesa toda nuestra capacidad, pero sobre todo no se nos permite ser conscientes de lo fuerte que podemos ser, de las capacidades que tenemos, porque incluso si lo llegáramos a hacer, seríamos tachadas de soberbias, ¿no? Entonces, creo que de entrada ese es el primer gran problema que hay, y la razón de que se mantenga un poco alejadas a las mujeres de la práctica del deporte. Dentro bueno, del deporte como tal, tuve la oportunidad igual también de sentarme a revisar un poco qué pasa con el deporte universitario, ¿no? ¿A dónde vamos con el deporte universitario y cómo vamos a incorporar la perspectiva de género en el deporte universitario? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería
saber qué queremos del deporte universitario. O sea, de entrada, entender si queremos hacer atletas profesionales, si queremos hacer atletas de alto rendimiento o si solo queremos tenerlo como una actividad de desarrollo integral. Y a mí me gusta llamarlo una actividad de desarrollo integral y no una actividad obligatoria, porque muchos de los programas académicos y de los programas deportivos universitarios han incorporado horas obligatorias de cumplimiento obligatorio, donde, como la palabra lo dice, están obligando a sus estudiantes a hacer deporte, ¿no? Pero no conocen a sus estudiantes, no saben qué tipo de estudiantes tienen, no saben si tienen tiempo, ni siquiera se han puesto a revisar que la matrícula escolar les permita tener los horarios suficientes para desarrollar una actividad física, ya sea por hobby o profesionalmente. Creo que es la primera gran revisión que debería de tener el deporte universitario. ¿Para dónde vamos, no? Con nuestros deportistas. La otra que creo que es importante que tendríamos que pensarla muy bien es qué seguimiento le vamos a dar a nuestros deportistas, cómo los vamos a acompañar, porque pensar en obligar a alguien hasta la universidad a hacer deporte en serio, cuando viene de una educación primaria donde tiene una o dos clases de educación física a la semana y que no ha sido como tal un hábito que se le ha incorporado, que no hemos dejado que estos chicos vean estas ventajas que tiene el hacer deporte, ¿no? Pero que tampoco las pueden ver porque no todos tenemos el acceso a las casas de deporte, no todos tenemos el acceso a los gimnasios, no todos tenemos el acceso siquiera a una colonia segura que nos permita salir a hacer un entrenamiento y regresar con toda la confianza del mundo, ¿no? Creo que algo que me hace mucho ruido, o bueno, salvo que haya grandes desacuerdos en esto, es que la revisión de las matrículas en cuanto a los tiempos de los alumnos para poder tener la posibilidad de hacer deporte es que simple y sencillamente, si no conocemos al alumno, no vamos a tener un campo para explicar o para fundamentar nuestro programa de deporte. Es decir, si tenemos una matrícula de la licenciatura en educación que comúnmente tiene más mujeres dentro de sus alumnas y que queremos que hagan ejercicio, pero sus horarios no se permiten, no lo permiten, no solamente no estamos integrando a una parte importante de una licenciatura, de programas completos, sino que no estamos permitiendo como tal la incorporación de las mujeres. Son estos famosos techos de cristal que, que pareciera que se rompen diciendo que todos tenemos acceso a las instalaciones para hacer deporte, ¿no? Pero que no se rompen cuando, por ejemplo, en estos casos, las mujeres están en su mayoría impedidas para poder hacer este tipo de actividad. Creo que otra cosa que queremos, que tenemos que hacer es preguntarnos sobre la ética de las personas que están al frente de los programas de deporte, ¿no? Y cuando me refiero a la ética, me refiero a con quién van a tratar las alumnas al momento de llegar a un deporte, ¿no? Con quiénes se van a enfrentar, es decir, quién va a ser su entrenador, quién va a estar siguiéndolas, quién va a ser su entrenador en muchos casos. Muchas de las chicas
se acercan a los gimnasios, se acercan a espacios donde se hace deporte, pero la supremacía masculina y este ambiente de que haya un montón de hombres en ese espacio, de pronto más que incentivarlo, te reprime y te regresas un poco porque es esto de, bueno, es que son más hombres, ¿no? Y entonces da un poco de pena el estorbarles en sus rutinas de 40 kilos con una rutina de 20, ¿no? Pero también viene la parte de la violencia de asegurarnos que en estos espacios no haya acoso, que nuestros entrenadores tengan la ética suficiente para no creer que alguna de las alumnas puede ser acosada de manera deliberada, ¿no? Y con esto me refiero no solo a los entrenadores de disciplinas específicas, ¿no? Como el judo, la lucha, el taekwondo, sino también a los instructores de gimnasio, ¿no? Como más de algunos tiende a hacer estos cortejos constantes, estas sumas atenciones que pueden llegar a incomodar a las mujeres, ¿no? Y que bueno, justamente la existencia del acoso, que no es algo nuevo dentro del deporte, la existencia de este tipo de conductas que merman la presencia de las mujeres, ya no solo nos habla de una organización del deporte, ya no solo nos habla de que nos tenemos que organizar para que haya espacios, para que haya disciplinas, sino que nos tenemos que organizar para que incluso los espacios donde esto se practica sean seguros para las mujeres, donde nos tenemos que meter en revisar una matrícula que nos asegure que el poner a hacer obligatoriamente a nuestros estudiantes deporte no nos va a llevar a sobresaturarlos y a frustrarlos más todavía, que ya de por sí hacer una carrera universitaria no es sencilla, tampoco es sencillo el pensar en una carrera universitaria cuando tienes que cumplir otras 100 actividades que son extracurriculares, pero que además se tienen que cumplir en los tiempos libres, ¿no? Esto es muy importante porque, y por eso la necesidad de conocer a nuestros estudiantes. No sabemos cuántos estudiantes son estudiantes atletas que tienen que cumplir en serio regímenes de entrenamiento. No sabemos cuántos estudiantes tenemos que son estudiantes y trabajadores y que si les aventamos todas estas actividades, probablemente los estemos frustrando todavía más. No sabemos cuántas personas han tenido una experiencia agradable con el deporte, ¿no? Cuántas se tuvieron que retirar por otro tipo de situaciones que no permiten su acercamiento, ¿no? Entonces, creo que la planeación en el deporte universitario viene en muchos sentidos, ¿no? No nada más es como el pensar en el desarrollo de tus atletas, sino es pensar en el desarrollo de tus alumnos, en el desarrollo integral, pero sin generarles una carga excesiva, ¿no? Sin generarles este tipo de situaciones donde ellos tengan que acercarse al deporte obligadamente sin tener que, como la posibilidad de elegir, ¿no? Em, otra de las prácticas bueno, sería importante revisar dentro del deporte universitario es el seguimiento de los atletas, ¿no? El seguimiento también de los chicos que hacen deporte por, por un desarrollo integral. O sea, no nada más decirles, tienes que entregarme 50 horas al mes de ejercicio, sino que me tienes que decir y yo me tengo que encargar del seguimiento de en qué tanto te está sirviendo
este deporte que estás haciendo. A ver, ustedes como mujeres realmente se están apropiando del conocer su cuerpo, de desarrollar otras habilidades, del trabajo en equipo, de saber que nuestros estudiantes atletas realmente están siendo estudiantes, ¿no? Realmente están yendo a la escuela, o sea, realmente están, entrenando, no solamente intentar justificar al final con la medalla la estadía en la universidad. Entonces, bueno, de mi parte creo yo que son las partes que se tendrían que revisar en el deporte universitario, saber qué tanto realmente estamos o no apoyando a nuestras alumnas, ¿no? Cómo las estamos incentivando, cómo buscar que no estemos generando estos techos de cristal donde los peores horarios que le estamos dando a la universidad son las carreras que mayoritariamente matriculan mujeres y que las alejemos de un desarrollo integral a través del deporte. Listo. Muchas gracias, Moni, por tu participación. Y bueno, también hemos procurado en estos seminarios tener voces de las estudiantes, ¿no? Nos parece que es muy importante poder escuchar esto que nos comentas y que, bueno, yo lo voy pensando en tu experiencia, en los espacios que encuentras, en estas partes que corresponden en el tránsito por la universidad, pues a la gestión en las instituciones, ¿no? La organización de tiempos, de horarios, y bueno, lo dijiste muy bien, ¿no? Hay, creo que un principio que las universidades han declarado, pues es el de la formación integral de las y los estudiantes. Entonces, pues yo creo que nos colocas también en necesidades específicas y en temas, pues que ahora estamos en un momento en que la lucha por eliminar la violencia de género, por tener espacios seguros, pues vemos que también atraviesa este campo del deporte, ¿no? Y de la práctica deportiva. Y sí, por supuesto, creo que mucho hemos escuchado acerca de los horarios, de las actividades paralelas, pero bueno, eso es algo que nos preocupa en términos, digamos, del desarrollo y del trabajo que las mujeres van desarrollando en el deporte, pero en un momento pues creemos que afecta a más integrantes de la comunidad, ¿no? Esta gestión. Pero bueno, pues muchas gracias por sus participaciones. Gracias, Moni. Y tenemos varios comentarios ya de quienes nos están viendo en Facebook. Entonces, como les decía hace un rato, creo que no lo dije ahora que lo recuerdo, pues vamos a leer, no hay un orden para que respondan. Si ustedes tienen alguna opinión sobre lo que acá nos van diciendo, pues agradecemos nada más que nos pidan el turno para contestar. Y bueno, tenemos aquí saludos desde la Ciudad de México, el Estunam presente, María de Lourdes Sea Rosales, suponemos que están viendo Hortensia, Javi Genérico dice, saludos desde la UPN, Unidad Mexicali, y tenemos aquí un comentario de Nora Ibarra que dice, desde la promoción de la salud, soy médica e inicié una serie de caminatas y aprecio la inseguridad de las mujeres, bueno, más bien reconozco la inseguridad de las mujeres al querer realizar ejercicio temprano. Los parques no tienen luces en estos espacios, algunos aparatos para el gimnasio al aire libre están descompuestos y considero que hace falta presupuesto para incluir maestros que apoyen el ejercicio a nivel poblacional, que orienten un ejercicio profesional y para mejorar las condiciones de salud de la población. No sé si quieran hacer algún comentario. Tenemos algo de tiempo ahora sobre esto que nos comenta Nora Ibarra. ¿No? Hortensia, sí. Y a mí me parece muy importante una distinción que hizo Mónica, que es la que se refiere al deporte organizado, al deporte de alto rendimiento,
y la que se refiere a la práctica cotidiana de las personas comunes y corrientes. Yo creo que es una distinción fundamental que tiene que hacerse desde el punto de vista institucional y que para garantizar que en efecto el desarrollo deportivo sea un derecho humano, tenemos que poner el énfasis en la posibilidad de que la gente común y corriente desarrolle actividades organizadas, juegos colectivos, competencias, toda esta parafernalia que acompaña al deporte y que, pues que en esto hay una participación inclusive de los medios de comunicación, que para los medios de comunicación el único deporte que existe es el deporte de alto rendimiento. Digamos que allí estamos haciendo una separación de la humanidad entre las superestrellas, ¿no? Los superhombres, las supermujeres y la gente común y corriente. Yo creo que esta es una discusión pública que tiene que darse y que se tiene que dar el espacio, ¿no? Estaba pensando cuando Mónica exponía en que la cancha propia pues es una metáfora de la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Entonces, bueno, la cancha, pensada como la cancha del fútbol dominguero, ¿no? En que vemos que en efecto las niñas no tienen espacio ahí o lo tienen restringido, son unas poquitas, mientras que el fútbol llanero pues es un derecho de todos los hombres, de los varoncitos, y que además se considera que eso es un derecho natural. Yo creo que esto de la cancha propia tendría que volverse pues una especie como de lema, ¿no? Como de principio para organizar políticas públicas que se dirigieran ya no tanto a producir los super gimnasios con los super entrenadores, sino a garantizar que en todos los espacios públicos donde se desarrolla el trabajo, esta actividad colectiva lúdica de juego, garantizar que siempre hubiera espacio para las niñas y espacio para las mujeres. Yo creo que esto no es tan complicado, que tendríamos que ver cómo formularlo, pero que tiene que llamarse la atención sobre esto, porque allí es donde empieza la exclusión, ¿no? Es así. Gracias. Daniel, adelante. Sí, muchísimas gracias, Rosalba. Quiero comentar un poco sobre la presentación de Moni, precisamente, y hacer un par de aclaraciones, ¿no? Una que me parece importante porque a fin de cuentas creo que el espíritu de este seminario, de esta sesión específica, es ver cómo llevamos lo aquí vertido, lo aquí discutido, debatido y rebatido, ¿verdad? Precisamente hacia la toma de decisiones en nuestra Universidad de Guanajuato y bueno, desde luego esto a cualquier universidad pública o privada en el país, ¿verdad? Y la cuestión de que sí, hoy tenemos la cuestión de la obligatoriedad, pero sí quiero resaltar que no es una obligatoriedad del deporte, porque podemos confundir a la gente. Hay lo que se llama la obligatoriedad de horas de formación. Y las horas de formación pueden pasar por cuestiones de cineclub, pueden pasar por cuestiones de ir a asistir a presentaciones de libros, a charlas, conferencias magistrales, seminarios entre los que se incluye, por ejemplo, el seminario en el cual estamos participando y que tenemos seguramente una audiencia nutrida. Eso es lo que es la obligatoriedad, pero no creo que haya ninguna parte, ni en la norma ni en la práctica, en la cual haya una obligación específica para el deporte. Otra cuestión es que sí creo que vale la pena que se lleve la recomendación a las instancias que tomen las decisiones para así como hace algunos 3, 4 años, no tengo el dato específico, pero asumo, ¿verdad? Calculo, se decidió en algunas divisiones, Moni lo debe de saber dentro de la DDPG, que había una serie de horarios que quedaban bloqueados para impartir las clases curriculares, precisamente para que los estudiantes, las estudiantes, tuvieran la oportunidad de aprender los idiomas extranjeros que muchas veces se requieren, que son funcionales, existiera algún tipo de política, algún tipo de diseño para instrumentar que existieran estos horarios para las actividades extracurriculares, sean estas, Moni, deportivas o no. Entonces, tratar de
¿Por qué? Muchas veces acabamos desperdiciando los eventos porque ustedes están en clase, o bien acabamos interfiriendo en los horarios de clase de profesores, etcétera, precisamente para que puedan asistir a estas horas de enriquecimiento. Y no creo, Moni, que la cuestión de los horarios sea un agravio específico para las mujeres. Yo te puedo decir tiro en braille, tú sabes perfectamente lo que es tiro en braille porque participaste en el seminario que llevó a la creación de esta propuesta ganadora. Y tuvimos muchos problemas, no se jugó por COVID, pero aún así era un problema y decidimos programar el torneo para el último fin de semana, viernes en la tarde, sábado y domingo de abril, precisamente porque de otra manera conflictuaba a hombres y a mujeres por igual. Entonces, a veces sí creo, y eso es a veces lo que menciono de no victimizar, son agravios en general, son restricciones que tiene la comunidad estudiantil y no específicamente ni mayoritariamente las mujeres. Adelante, Moni. Gracias, Daniel. ¿Voy? Sí, ya, Voy, ya, voy. por favor. Sí. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que quiero comentar. La primera respecto al comentario de la chica en la publicación, ¿no? Creo que otra cosa que se ha vuelto interesante dentro del deporte observar es cómo las mujeres nos estamos organizando para entrenar entre nosotras, ¿no? Para empezar a hacer ejercicio entre nosotras, para empezarnos a apoyar en esta parte y en un espacio que no es nuestro, ¿no? Creo que se vuelve muy, muy interesante y muy importante darle un empuje a este tipo de situaciones. Creo que también en ese caso las deportistas de años ya tenemos una obligación súper marcada con esto, que es vamos a apoyar a las que vienen, ¿no? Porque está bien padre ser la única entre todo el equipo de hombres al principio, pero cuando eres consciente del feminismo, de la violencia que se ve, ya entonces no es tan padre, pero ya te empiezas sobre todo a preguntar por qué las otras ya no están, ¿no? Porque las otras no llegan al espacio que yo sí tengo, ¿no? O que de alguna forma yo me pude apropiar, pero no me apropié desde mi ser mujer, me apropié desde mis conductas que se asemejaban a las conductas de ellos, ¿no? Y, y yo sí creo, doctor Daniel, creo que en esta parte específica de lo que se puede considerar victimismo, sí, claro que va a haber afectaciones que sean generales, pero el volverlas generales, otra vez volvería a dejar sin voltear a ver las diferencias que tenemos las mujeres, ¿no? El por qué estamos más en riesgo si terminamos un entrenamiento a las 9:30 de la noche en DESEA para bajar, ¿no? El por qué estamos más en riesgo nosotras en un espacio donde no se nos asegura la posibilidad de que no haya acoso, de que no haya violencia, de por qué sí es importante revisar la matrícula y que tus horarios no sean los peores para las matrículas que más mujeres tienen, una por seguridad, pero la otra también porque no les estás permitiendo el acceso a otras actividades de desarrollo. Sí, claro que las puede haber, pero creo que volverlas generales nuevamente sería otra vez invisibilizarnos y sería, bueno, otro intento, creo que un poco fallido. Y Listo. Bueno, y yo creo que para los datos un poco que comentábamos hace un rato en las presentaciones, hay un estudio de la UNAM sobre movilidad, ¿no? Que efectivamente prueba, digamos, que las mujeres estudiantes muchas veces dejan clases importantes por la tarde. Pues digo, pensar en las distancias que se recorren, yo pensaría que hay una correlación entre el espacio, ¿no? La seguridad, las formas en que te trasladas, y no solamente el horario, ¿no? Creo que, bueno, un poco para ir comentando que sí hay datos sobre estas, digamos, el que se puedan abandonar
algunas cosas importantes, pues por los horarios, ¿no? Entonces, muy rápido. Otro comentario que tenemos acá de Lisbeth Tapia López dice, los reportajes y entrevistas que hacen a los deportistas varones son siempre en relación a sus logros, su rendimiento y desempeño. En cambio, las notas y reportajes que hacen de las mujeres deportistas son totalmente banales y superficiales. Solo hablan de su físico, cosificándolas y sexualizándolas, sin importar cuán exitosas sean. Y bueno, la siguiente, para de una vez checar aquí, dice Adrianelli Hernández, en el 2013 el fútbol femenil universitario obtuvo medalla de plata en la Universidad Mundial con jugadoras que hoy vemos en la Liga MX femenil, pero muchos medios parecen no tener esa información. ¿Por qué en los medios de comunicación no le dan seriedad a la cobertura de la Liga femenil? En cuanto a investigación y a conocer el contexto en el que se ha dado esta competencia en nuestro país, y parece que minimizan la liga al nombrarlas como niñas e incluso señoritas durante las transmisiones. Si quieren comentar de estos dos comentarios de nuestra audiencia. Moni, ¿o te dejaste ahí la manita hace rato? Sí. No, o sea, sí quiero hablar, pero también la dejé. Bueno, las dos. Yo creo que el primer gran problema que tenemos es que el deporte femenil siempre tiene que llevar ese apellido femenil. No es fútbol femenil. No es básquetbol femenil. No es judo femenil. O sea, llevar este apellido de entrada nos condena a una distinción que de entrada marca como lo que no es tan importante, ¿no? O que de entrada marca un señalar necesariamente y a veces simbólicamente cómo estamos invadiendo un espacio que no es nuestro, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso es lo primero que tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué siempre están haciendo los medios esta distinción, ¿no? Entre lo que es importante, que es el fútbol, porque si yo digo fútbol, todo el mundo va a entender fútbol varonil, porque si yo digo básquet o tenis, todo el mundo va a entender el varonil, pero nadie va a pensar, por ejemplo, en Serena Williams, nadie va a pensar así de primera imagen en Rosario Espinosa, si yo digo, taekwondo, difícilmente se va a venir a la cabeza Vanessa Zambotti si yo digo judo. Entonces, creo que este es el primer gran problema que tenemos, pero la otra es definitivamente la misoginia que acompaña a las mujeres, ¿no? Esta insistencia de que no se pierda la feminidad, porque sí, te preguntan un poco de tus logros, pero también tienen que dejar bien señalado que no has perdido tu feminidad, porque te preguntan por tu pareja, porque te preguntan, pues, ¿cómo le haces para de pronto, traer el listón que ahí traes en la competencia, ¿no? Cómo impacta un poco tu vida. Creo que también esto es una insistencia de los medios que tenemos que empezarles a cuestionar, ¿no? Gracias, Moni. Daniel. Gracias, Rosalba, una vez más. Sí, mira, 3 cosas. Primero, me sumo completamente a lo que menciona ahorita Moni, ¿no? Es verdaderamente denigrante y a veces ni siquiera se hace de manera consciente y es una cuestión ahí estructural en el lenguaje, ¿no? En el cual, como dice Moni, todo el tiempo tenemos que estar adjetivando femenil, poniendo un color, poniendo un listón, etcétera. Y eso pasa en voleibol, en básquetbol, automovilismo, en lo que sea que participen las mujeres. Dentro del deporte tiende a pasar eso. Y esto es algo que ha pasado hegemónicamente, no nada más con las mujeres. Yo, por ejemplo, veo pues, diversos deportes desde que era niño y puedo recordar cuando un atleta o una atleta, independientemente de si era hombre o mujer, estadounidense, que no era blanco, anglosajón y protestante, llegaba a tener un triunfo, nunca decían Michael Chang gana Roland Garros, no era Asian American Michael Chang, ¿no? African American Serena o Venus Williams, ¿no? Entonces, ¿por qué estar adjetivando? Nadie dice White American, ¿verdad? Para un blanco. Simplemente se dice American o incluso se quita, simplemente es el atleta, el nombre del atleta. Entonces, son este tipo de cosas que tenemos que ir refutando, que tenemos que ir cambiando en el lenguaje más allá de los les,
creo que sí es algo que tenemos que quitar todas estas adjetivaciones. 2, Moni lo sabe porque ella estuvo hace unos meses, ¿verdad? A principio de año presentamos mi libro de la Liga MX Femenil en la División de Derecho, Política y Gobierno. Y yo les decía en ese momento, si no me equivoco, a Vane, a Moni y a Erika López, ¿no? Les decía, oigan, vamos llenando los estadios, así como llenamos el Nou Camp, ¿verdad? Cuando juegan los varones, vamos llenando el Nou Camp. Entonces sí creo que hay una responsabilidad, así como decidimos vernos en tal o cual café, en tal o cual restaurante, en tal o cual bar, para ir a tomar un trago, un café, a dialogar mientras disfrutamos del fútbol sin adjetivación, ¿verdad? De aquello que le llamaba Ángel Fernández, del juego del hombre, pues vamos también haciendo lo mismo. Yo soy una persona de izquierda y lamento profundamente que muchas de las cosas en nuestra sociedad tengan la viabilidad y la posibilidad de ser o no ser, de morir o de crecer con base en fundamentos de mercado. Pero también es una realidad que vivimos en esta sociedad con fundamentos de mercado y parece ser que no va a cambiar en el corto o mediano plazo. Siendo esto así, tenemos dos opciones. Llorar porque no cambian los fundamentos de mercado, es decir, vamos a demostrar que hay el suficiente interés de hombres, mujeres, de la sociedad en su conjunto por ver el fútbol femenil. Vamos estando dispuestos a pagar los 60 pesos que hoy se pagan para ingresar al Nou Camp a ver a las mujeres. Puede parecer muy poco. A mí me tocó asistir con mi familia en abril de 2018 y podía uno entrar y salir como entraba de la UG, porque no había ninguna cuota de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces, esto está cambiando poco a poco, pero de nosotros depende. En más allá, se fue la señal, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya, Hola, ya, ¿me ya, escuchan? ya, ya. Sí, Pensando en trascender la lógica de mercado, pensando en algunas cuestiones que son reales vinculadas a la 4T. La 4T, una de las cosas que a mí me encanta, al menos como propuesta, en julio, al día siguiente que Andrés Manuel triunfa, se habla de que viene la descentralización de las dependencias de la Administración Pública Federal, ¿no? Y salvo lo que son Secretaría, bueno, el Ejército, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, y por ahí se me está pasando una más Gobernación, todas las demás se van, ¿verdad?, a lo que le llamábamos tontamente en Ciudad de México el interior de la República, que es el exterior de la República, más bien, el interior de la República es la Ciudad de México. Pero bueno, así como se van estos, ¿por qué no descentralizar la idea del fútbol y lograr esta autonomía? ¿Qué pasó? Estaba platicando en TV4 el lunes en la tarde con unas chicas que venían de jugar con los Lobos WAP, pero como desapareció Lobos WAP, hombres, pues desaparecen mujeres. Se crea Mazatlán como equipo de primera y se crea el de mujeres. Es decir, el fútbol femenil se convierte en un reflejo, para bien o para mal, del fútbol varonil. ¿Por qué no pensamos que así como se descentraliza, por qué no llevar el fútbol de antes profesional a Oaxaca? ¿Por qué no llevarlo a Campeche? ¿Por qué no, si viene Tren Maya, llevarlo a Chiapas? ¿Por qué no lo llevamos a Quintana Roo? ¿Por qué no lo llevamos a Guerrero? ¿Sí se entiende? O sea, ¿por qué tiene que ser un reflejo del fútbol varonil? Es lo que yo quiero comentar. muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos aquí otro comentario. Ahora sí vamos un poco rápido. Nora Ibarra dice, totalmente de acuerdo con la ponente, Mónica. Impartimos asignaturas de salud donde no se contempla el deporte, donde la o el médico no hace ejercicio, pues la demanda académica es intensa. Y para la prevención, entre comillas, de enfermedades crónicas degenerativas es la alimentación y el deporte, por mencionar algunos. También Adrianelli Hernández pregunta, ¿dónde se puede consultar la tesis de Mónica? Está en el repositorio digital de la universidad. Hay un apartado donde se suben todas las tesis de licenciatura o de posgrado. Muy bien, muchas gracias. Citlali Arredondo Villegas dice, ¿qué medidas implementarían para promover el deporte entre las mujeres? Si quieren ampliar un poco, estamos en el tema, pero si quieren ampliar más específicamente.
Hortensia, adelante. Bueno, creo que son como propuestas obvias. Todo tiene que ver con un cambio cultural, que es un cambio cultural a largo plazo, pero aquí no hemos decidido cuál es el largo y cuál es el corto y cuál es el mediano plazo. Entonces, obviamente el largo plazo está atravesado por el corto plazo y en el corto plazo, pues sí, pues se pueden tomar medidas que tienen que ver con el espacio, para empezar. El espacio público pensado como el espacio que tiene un uso colectivo y que está equipado o no está equipado en función de las prioridades que se dan al urbanismo o que se dan digo, en realidad a todos los espacios habitados. Y entonces eso significa que sí tenemos que pensar pues, en una ciudad más habitable, ¿no? En una ciudad que tenga espacios donde se puede practicar deporte. De todas formas, esto está atravesado por factores culturales y acá, pues a mí me gustaría participar en la polémica que ya se armó acá sobre el tema de la seguridad, porque me parece muy, muy importante. Fíjense que he estado revisando el tema de la seguridad y evidentemente no podemos decir que las mujeres estemos en más riesgo que los hombres. Al contrario, las mujeres sabemos que estamos en riesgo y los hombres no saben que están en riesgo. En las estadísticas de mortalidad por muerte violenta, es decir, las muertes violentas que serían como las muertes que no debían darse, aquellas que se ocurren por accidentes, por suicidio o por agresiones, así es como las clasifica, digamos, el INEGI. Hay grupos de edad, que son los grupos jóvenes, en que la mortalidad varonil por estas causas supera a la mortalidad femenil en un factor de 10, es decir, por cada mujer que muere por estas causas, mueren 10 hombres. Y hay grupos y hay momentos en que son 13 y en que son 14 y en que son 15. Y esto significa no que las mujeres no estemos en riesgo, significa que las mujeres sabemos que estamos en riesgo. Entonces aquí hay un factor que es súper importante y es este de que para las mujeres sí existe un toque de queda. Esto es un concepto que utiliza una geógrafa McDowell que dice, las mujeres en las ciudades sabemos que a partir de cierta hora nos tenemos que guardar, como si estuviéramos en toque de queda militar, y los hombres no lo saben. Es decir, los hombres creen que están seguros, los hombres creen que si andan por la calle no les va a pasar nada, y a ellos sí les pasa pues 10 veces más o 15 veces más que a las mujeres, lo cual no implica que las mujeres no nos estén matando también, pero la percepción del riesgo es completamente diferente. Y acá yo creo que pues el tema tiene que ver con una percepción de vulnerabilidad diferenciada. Yo creo que las mujeres nos producen como cuerpos indefensos, es decir, nos hacen creer desde la infancia temprana que nosotras somos más débiles que los hombres. Acá retomaría uno de los temas que dijo Daniel, que me parece importantísimo, que es este de competir en la misma cancha, porque es un tabú social súper fuerte. Y acá yo lo he estado reflexionando muchísimo porque es una idea súper interesante esta de si podríamos competir hombres y mujeres en la misma cancha. Y yo creo que el tabú social viene en términos de la protección de la identidad varonil. Es decir, ¿qué es lo que se está protegiendo cuando dicen las mujeres y los hombres no pueden competir en la misma cancha? Bueno, la idea general es, no, pues es que no queremos que a las mujeres las lastimen porque ellas son más débiles. Y ahí pues se asume que todos los hombres son más fuertes que todas las mujeres, que cualquier hombre es más fuerte que cualquier mujer. Yo creo que en el fondo lo que se está protegiendo es la mera posibilidad que se puede dar, ¿verdad?, de que una mujer le gane a un hombre. Y esto no se puede escenificar públicamente, ahí es donde está el tabú. Yo creo que lo que se está protegiendo pues es la identidad varonil, que sentiría una catástrofe, ¿no?, en términos identitarios, ser de un hombre ser vencido por una mujer. Digamos que esta sería como la humillación simbólica más grande que hay. Tenemos que combatir esto, es decir, tenemos que producir
una cultura en la que también las mujeres nos veamos como cuerpos fuertes, en donde se quite esta diferenciación, en donde los hombres tienen el privilegio o el acceso exclusivo a la fuerza y las mujeres no, ¿no? Por un lado, y en que se identifica la belleza con la vulnerabilidad, con la fragilidad y todas esas cosas. Desde luego, pues se trata de un cambio a largo plazo, pero que ya están dando muchas mujeres y que también ya están dando muchos hombres. Yo cuando hablaba de la cultura de cancha y la cultura de recámara, también hay que pensar en que para muchos hombres la cultura de cancha es una violencia innecesaria y que muchos hombres preferirían crecer en una cultura de recámara. Y esto no lo tendríamos que prohibir tampoco, ¿no? Es decir, no tendríamos que volver obligatorio para todos los varones tener este despliegue de fuerza física, sino admitir que para algunos varones pues lo que hay que mostrar es gracia, fragilidad y belleza, y para muchas mujeres, pues lo que es la forma de expresión, digamos, natural es la fuerza, la potencia, la resistencia. Es simplemente quitar esa pues, separación entre lo femenino y lo masculino, donde se identifican unos valores con los hombres y otros con las mujeres, como si todos los hombres fueran iguales y todas las mujeres fueran iguales. En fin, ese es. Muchas gracias, Hortensia. Daniel, tenías... Sí, Hortensia, lo que mencionas es sumamente importante. Yo creo que de alguna manera, regresando a Elías y Dunning, hablar del deporte no es hablar de un compartimento social aislado, ¿verdad? Al margen del resto de la sociedad. Si queremos arreglar la participación de las mujeres en el deporte, tenemos que arreglar la sociedad en su conjunto. Y por eso, por ejemplo, en la iniciativa, el proyecto que llevó a Tiro en Braille, y iniciativa que sigue viva y que ya va a ser una iniciativa permanente dentro de la Universidad de Guanajuato, creemos que lo mejor que podemos hacer es alinear las actividades deportivas, que todas van a ser unisex y unicapacidades, ¿verdad? A la cuestión de que conecte con los artículos 4 y 18 constitucionales, en el cual el deporte es un derecho, que conecte con la imperfecta pero existente Ley General de Cultura Física y Deporte que hay en México, que conecte con la conferencia de Brighton y con las actualizaciones que tiene Brighton. Brighton ya es una cuestión caduca, en realidad se han ido actualizando y reformando y construyendo y mejorando, emulando precisamente Brighton. Y lo que creo es que sí, como tenemos que mejorar a la sociedad en su conjunto, tendríamos que alinear, como lo hacemos con Tiro en Braille, cualquier cuestión de agenda deportiva a la Agenda 2030, no porque sea perfecta, sino porque atiende diferentes dimensiones. Tiro en Braille se conecta a la cuestión de la educación, ODS 3, se conecta a la cuestión de la educación precisamente como un verificador, un termómetro de la igualdad entre hombres y mujeres, ODS 4, al ODS 5 que ustedes conocen mucho mejor que yo, al ODS 10 que habla de la eliminación, reducción de cualquier forma de desigualdades, y ahí tenemos la cuestión de las capacidades, discapacidades, como les llaman en otros países. El 16 que tiene que ver con Estado de Derecho, instituciones sólidas, fuertes, ¿verdad? Resilientes, y el 17 que tiene que ver con todo el tipo de alianzas, sociedades público-privadas, ¿verdad? En todos los niveles municipales, estatales, globales y extraterrestres que deben de haber para la realización de la Agenda 2030. Yo creo que ahí es de donde debemos partir. Si bien es cierto, cada espacio geográfico, cada municipio, cada cultura le va a ir imprimiendo sus respectivas características. Tiro en Braille dice, a pesar de que los estudiantes y las estudiantes universitarias no son considerados como grupos en riesgo, como suele suceder en el deporte para el desarrollo y la paz, tenemos al menos 3 grandes retos en México como país respecto a los estudiantes y las estudiantes universitarios. 1, el altísimo grado de deserción. Tenemos que abatirlo. Tiro en Braille pretende hacer eso. 2, la cuestión del suicidio que está presente. Lo mismo en escuelas públicas que en privadas. Y 3, la cuestión de la violencia de género. En la medida que atacamos eso, vamos a fomentar la cuestión de la participación de las mujeres en el deporte, pero también vamos a arreglar en paralelo una serie de problemas que son extra cancha y que nada tienen que ver con el deporte.
Muchas gracias. Moni, adelante. Bueno, yo en esta parte creo que quería hacer dos comentarios específicos. El primero era justamente respecto a lo que comentaba la doctora Hortensia de que a las mujeres lo que se proteja es que no se le gane a los hombres, ¿no? De mantener esta supremacía. Y bueno, algo que pasa muy constante, al menos dentro de las artes marciales, es que ganarle a un hombre siempre va a poner la atención en su poca capacidad, en la vergüenza que él debe de sentir, pero nunca van a ser eh, Se desconectó. en ese, se desconectó. Bueno, les decía, siempre se va a poner como en el foco esta vergüenza que él debería de sentir, pero nunca se va a poner en el foco la expertise de esa mujer que ha tenido que estar años ahí metida, ¿no? Para ganarle a alguien de esta forma, ¿no? Y digo, lo viví, entonces, pero también fuera de que no se va a poner el ojo en tu expertise, tampoco van a ser, o sea, te van a ridiculizar por eso. Va a ser así como de, con ella no, ella le gana a los niños. Entonces empieza, creo que también este juego que hay que quitar de todas las canchas, ¿no? Del judo, de las artes marciales, de los deportes en conjunto, de los deportes individuales. Eh, hay algo que a mí me parece muy importante de incluir a las mujeres en el deporte y de entrada pues son los referentes. Vamos a ponerle referentes a las generaciones que vienen, ¿no? Vamos a poner los referentes en las mujeres, ¿no? Porque sucede que al menos mi infancia yo la viví siendo fan de dos, tres hombres y bueno, al final acabé en un deporte que no era para mí, ¿no? Pero nadie me habló antes de eso que ya había mujeres, que habían estado en los mismos espacios, ¿no? Y que tenían tantos títulos como ellos. Creo que es una parte importante, pero también creo que justo es a las mujeres a las que, a las que les deben de preguntar cómo van, cómo tenemos o cómo queremos ocupar estos espacios, o sea, hacer una política pública de inclusión de las mujeres en el deporte sin las mujeres deportistas dentro, o sea, no solo las mujeres, sino las mujeres deportistas y sin las mujeres feministas ahí dentro, creo que estaríamos hablando de otra política fallida y creo que sería muy importante ponerlo claro, ¿no? De las mujeres, tenemos que hablar las mujeres, porque si no recuperamos la experiencia que tenemos en el propio cuerpo, que tenemos en la propia experiencia, creo que sería volver a a crear generalidades que vuelven a ponernos en una cancha en la que no, pues no podemos jugar, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, yo ya estoy pensando en la segunda sesión con los mismos participantes, las mismas, porque bueno, hay temas que efectivamente me parece que son muy importantes de discutir, ¿no? Porque un tema central como puede ser el deporte, pues está atravesado por otras creencias, por otras condiciones, por temáticas que se han discutido, como bien lo decía Hortensia, relativos a la seguridad, ¿no? Que es un tema que ahora nos atraviesa de manera muy, muy importante en este país, y otros que tienen que ver con las gestiones, con las percepciones, pero bueno, hoy no nos va a dar tiempo de discutirlo todo. Y bueno, hay un último comentario desde Austin, Texas, Araceli Here. Dice, me siento muy orgullosa de Moni. Yo estudié en la misma preparatoria que ella, en el Sabes, y aunque no tuve la fortuna de ser su compañera de clases, me da mucho gusto saberla exitosa. Entonces aquí hay un comentario para Moni. Hay otro que, bueno, acaba de llegar otro. Elisa Sa dice, la competencia no es de hombres contra mujeres, es algo que no se entiende. Falta de perspectiva de género para entender que aún nos rigen demasiados estereotipos. Y bueno, justo esa es una parte de lo que acá queríamos colocar en la discusión. No sé si tengan algún comentario para ya ir pasando a las conclusiones. ¿No? Bueno, pues tenemos entonces ya
justo el tiempo para ir cerrando, pues lo haremos como un poco en el desorden. Moni, si quieres dar unas conclusiones, hasta 3 minutos. Bueno, realmente creo que esto ha sido muy, muy, muy nutritivo para todos, pero sobre todo pone a la discusión un tema que no se discute, ¿no? Pareciera que existiera por sí solo y que no causa ningún tipo de relación, que es el deporte. Bueno, vamos a intentar, algo que a mí me gustaría mucho pensar sería en intentar retomar espacios desde la misma universidad, desde los mismos espacios de educación superior, pues para irnos adentrando en el deporte, pero sobre todo para irnos acompañando como mujeres, para ir rompiendo como este acceso, ¿no? Este acceso limitado, para irnos entendiendo. Es justamente esta parte de no son hombres contra mujeres, no son hombres contra mujeres, pero sí es necesario que las mujeres nos apropiemos en cierta parte de esta experiencia que no todas hemos tenido, ¿no? O que muchas que la han tenido ha sido desde me voy a poner a hacer ejercicio porque me dijeron que estoy gorda, nunca por un desarrollo integral, ¿no? Entonces, creo que es importante volverlo a traer a la mesa, volver a sentarnos más adelante y pues si en algún momento alguien creyera que pues en algo se puede cooperar desde la trinchera que yo tengo un poco, pues claro que estaría muy padre. Y bueno, seguirnos acompañando en esta formación de los y las estudiantes. Muchas gracias, Moni. Daniel, si quieres darnos tus conclusiones. Sí, fíjate, Rosalba, que precisamente ahorita estaba consultando algo en el libro de la Liga MX Femenil, como en el año 2010 Marta Santillán Esqueda y Fausta Gantus escriben un trabajo pionero, un artículo, y que se llamaba, el título es largo, pero habla de las transgresiones, ¿no? Y habla de cómo fueron representadas en la prensa las mujeres en torno a los mundiales no oficiales de la FIFA de 1970 y 71, en lo cual muy poca gente sabe que México obtuvo un tercer lugar y un segundo lugar. Si bien es cierto, era una cantidad pequeña de equipos, ¿no? Y como el Estadio Azteca tuvo una asistencia, reporta Draxler, de más de 100,000 asistentes en el Mundial de 1971, en la final contra Dinamarca, y es algo interesante. Y ahora yo me siento un poco como transgresor porque estaba viendo el programa, no nada más de esta sesión, sino en sí del seminario en su conjunto. Y corríjanme, pero creo que soy el único varón que está dentro del programa, ¿no? Entonces, Sí, ahora cierto. puedo entender esto un poco, me siento a veces como esta cuestión de la transgresión, ¿no? De repente, en algunas ocasiones he escuchado mucho eso de que las mujeres tenemos que hablar de las mujeres, pero creo que si queremos una cuestión de una sociedad más incluyente, una sociedad, pues, digamos, igualitaria, etcétera, pues no tendríamos que estar trazando esta cuestión de que de los hombres hablan los hombres, de las mujeres, porque eso lleva a peligros muy fuertes, ¿no? Que pienso en el nacionalismo, ¿no? De los arios hablan los alemanes y de los italianos y los romanos habla Mussolini y de los mexicanos habla nada más la gente que tenga cierto apellido y cierto color de piel, tez, etcétera, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan permitido hacer esta transgresión, ¿verdad? Ser el único transgresor. Espero que la transgresión no signifique ser de ninguna manera ni ofensivo ni nada por el estilo. Eso jamás va a ser la intención de uno, pero sí creo que es necesario debatir y rebatir entre las diferentes posturas, porque cuando todos estamos de acuerdo, creo que el conocimiento no puede avanzar mucho, ¿no? Sí, bueno, pues la invitación está ahí en tu conocimiento y bueno, en lo que nos has, en lo que sabemos que has publicado y estudiado, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente eres el único hombre que participó en estos seminarios, en los 3, pero pues muchas gracias por tu participación y por la disposición también de acercarte a este debate. Hortensia, tus conclusiones. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Daniel. Creo que la configuración de tu cuerpo no tiene que ser el factor para tomar decisiones respecto de tu
grupo social creo que hay enormes semejanzas entre hombres y mujeres y enormes diferencias entre el grupo de mujeres y el grupo de hombres, en fin. Pero bueno, yo nada más querría subrayar el factor lúdico del espacio deportivo, pensarlo sobre todo como un espacio de disfrute, de socialización, de realización humana más allá de la competencia y más allá de pues sí, de la lógica, digamos, del capitalismo. Creo que el campo deportivo es un espacio de encuentro, aunque la gente desarrolla cosas que no sabía que iba a desarrollar. Van las chicas a adelgazar y al final acaban encontrando una comunidad de amigas que se van a convertir en su red social, por ejemplo. Y creo que estas cosas hay que recuperarlas, es decir, no pensar en el deporte estrictamente en términos utilitarios, sino también pensar en términos expresivos y pensar que el deporte es juego y que hay que jugar y que tenemos que jugar a todas las edades, desde la más remota infancia hasta el momento casi de ya retirarse en una silla de ruedas. Yo creo que esto pues favorecerá las políticas posibles de inclusión, pensar que no tiene que ser obligatorio, sino que tiene que ser precisamente ese espacio en donde me salgo a rehacerme, eh, no a ganar una calificación, no a ganar una medalla, sino a encontrarme con mi cuerpo y a encontrarme con otros cuerpos humanos, de hombres y de mujeres. Yo creo que sí, yo creo que lo mixto va a allanar muchas de las diferencias, que el hecho de segregarnos en espacios de hombres y espacios de mujeres nos ha hecho mucho daño a la humanidad. Y bueno, pues todavía esto habría que discutirlo muchísimo en sesiones subsecuentes y pues muchísimas gracias por la invitación. Pues nosotras estamos muy contentas, como les decía al principio, esta es la última sesión de este seminario, ¿no? Pensar, digamos, en los contenidos de los programas educativos y bueno, ponemos estas discusiones y en el pensamiento de la estructura era pues discutir esos temas que nos son importantes pues para pensarnos, para cuestionarnos, pues para mirarnos desde la universidad con esta gran responsabilidad que es la de la educación de muchas y muchas personas que por aquí pasamos, ¿no? Quienes acá trabajamos, pues también tenemos unas expectativas y otras discusiones que hacer para construir la política pública y bueno, el trabajo que nos corresponde. Pues muchísimas gracias, cerramos este seminario y estamos pues muy contentas de saber que hay disposición para volver a encontrarnos. Entonces, bueno, seguramente que les volveremos a invitar. Muchas gracias, Hortensia, Daniel, Mónica, por habernos acompañado. Y bueno, pues a todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión, pues les esperamos el próximo miércoles 4 de noviembre a las 10 de la mañana con el seminario permanente de violencia de género en los espacios universitarios. También será la última sesión y vamos a hablar del papel de las instituciones de educación superior en las políticas públicas contra la violencia de género. En esa sesión nos van a acompañar la doctora Arminda Balbuena Cisneros, que es nuestra directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social Universitaria, la doctora Gisela Sarenberg, profesora de Flaxo México y parte de la red de politólogas, y nos acompañará también la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, la licenciada Anabel Pulido. Y bueno, les invitamos también a consultar el programa general, nos quedan ya solo 2 sesiones, y en la página oficial de la Universidad de Guanajuato, en la página del Campus Guanajuato, www.gto.mx/campusgto, también en la página del programa Eugénero de esta universidad. Y bueno, agradecemos otra vez la participación y el tiempo en este seminario. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañan y a nuestros participantes. Muchas gracias. A nuestra.